Escalofriantes premoniciones de muerte, 5 relatos ocultos revelados del más allá. La noche en Ciudad de México tiene un aliento helado que recorre las calles como un lobo hambriento. Daniela, madre soltera, vuelve de su turno en el diner, las luces parpadeantes la guían como faros en un mar de oscuridad. Pero hoy es diferente. Hoy, la sombra de un mensaje anónimo la envuelve: tu familia está en peligro. Su corazón late con fuerza en su pecho, el eco del miedo resuena en cada paso que da. Antes, las calles le parecían familiares, pero ahora son un laberinto de posibilidades aterradoras. Las voces de sus vecinos, que alguna vez le parecieron acogedoras, se convierten en murmullos inquietantes. La oscuridad parece densificarse, como si hubiera ojos observándola desde las sombras. La calle que caminaba con confianza ahora retumba con ecos de pasos que la acosan. Al girar una esquina, siente un escalofrío recorrer su espalda. La perspectiva de que algo o alguien está al acecho la paraliza. El horror se convierte en una realidad palpable. En su mente, imágenes de sus hijos flotan con más intensidad. ¿Estarán bien? ¿Serán el blanco del peligro que acecha en cada rincón oscuro? La desesperación la empuja a buscar respuestas. Al llegar al parque, se encuentra con un amigo de su abuela, un hombre de mirada severa. El tío de la sombra ha regresado, dice con voz grave. Le cuenta historias de un ser que se alimenta del sufrimiento, que acecha a incautos y se mueve silenciosamente entre ellos. El corazón de Daniela se detiene. ¿Qué quiere de su familia? Días pasan en ansiosa vigilancia. La atmósfera de su barrio se ha vuelto tensa y peligrosa. Al investigar, Daniela nota un patrón de desapariciones que le revuelven las entrañas. Todo apunta a un viejo vecino, quien parece ser el pilar de la comunidad, siempre sonriendo y ayudando a los niños. Pero algo en su mirada, algo oculto en sus sonrisas, la inquieta. Es él el depredador que ha atormentado a su gente. Una noche de luna nueva, toma la decisión de seguirlo. Con pasos silenciosos, su corazón late como un tambor frenético. Avanza entre sombras, el miedo y su instinto de madre la guían. Al llegar a un callejón oscuro, se detiene al escuchar murmuros. La angustia se agarra a su garganta mientras observa a su vecino reunido con otros hombres. Las luces apenas iluminan sus rostros, pero sus ojos brillan con una intensidad oscura. El murmullo se convierte en un grito desgarrador, un eco de dolor que resuena en su mente. Su mente se acelera, horrorizada por lo que puede significar. ¿Será este hombre la causa de ese terror? La adrenalina la empuja hacia adelante, pero su sentido común la detiene. La oscuridad aprieta a su alrededor, el laberinto de horror se estrecha, y ella se siente atrapada. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, con el pulso acelerado, siente que la oscuridad necesita su atención, su mente se inunda de pensamientos aterradores. ¿Logrará proteger a sus hijos? ¿Podrá desentrañar la verdad antes de que sea demasiado tarde? Los ecos del callejón, los ojos de su vecino, y ese grito que resuena en su cabeza la obligan a preguntar: ¿habrá un lugar seguro en este barrio desolado, o el tío de la sombra ya está más cerca de lo que imagina? La tensión es un hilo que la sostiene al borde del abismo. La ansiedad se apodera de Daniela mientras el grito se disipa en el aire helado. Su instinto maternal la empuja a actuar, pero las sombras parecen cobrar vida. Con un temblor en cada paso, se aleja silenciosamente del callejón, no sin antes echar un último vistazo. Sus ojos se encuentran con los de su vecino,
él la observa fijamente, como si supiera que está al tanto de sus secretos más oscuros. El regreso a casa es un camino tortuoso. La imagen de esos ojos penetrantes la acechan, mezclándose con la idea de que sus hijos están en peligro. Al llegar, el hogar, que alguna vez le brindaba consuelo, ahora se siente como una trampa. Cada crujido de la madera del suelo provoca que su corazón se detenga por un instante. ¿Y si ella no es la única que está siendo vigilada? Al entrar, los rostros de los niños, serenos e inocentes, contrastan con la atmósfera tensa que la rodea. Se les ve dormir, ajenos al horror que la consume. Se sienta en la sala, tratando de recordar las palabras del tío de la sombra. Se alimenta del sufrimiento, repite en su mente, como un mantra siniestro. ¿Qué haría ese ser con su familia? El silencio es absoluto, solo roto por el susurro del viento que se cuela por la ventana. Daniela lucha contra el cansancio y el miedo. Necesita respuestas. Se levanta, casi como si la oscuridad la llamara, y revisa su teléfono. Ese mensaje anónimo resuena en su mente: tu familia está en peligro. ¿Pero quién lo envió? ¿El tío de la sombra o alguien más? Las horas pasan sin que pueda dormir. Mientras la luna nueva se oculta en el horizonte, decide que no puede dejarlo todo al azar. Con los nervios de punta, arma un plan. Debe descubrir la verdad detrás de su vecino, quien ahora se siente como un monstruo disfrazado de persona. A la mañana siguiente, espera hasta que el sol se asome débil entre las nubes. Con el corazón en la garganta, se dirige a la casa del viejo. Al acercarse, nota algo extraño. La puerta está entreabierta, como si invitara a los curiosos a entrar. El sudor le corre por la frente mientras se detiene frente a ella. La curiosidad y el miedo se enfrentan en su interior. Empuja la puerta con un crujido siniestro y entra. La casa está en un desorden total, como si alguien la hubiera dejado en un apuro. Sus ojos recorren cada rincón, buscando pistas. Una sensación de inquietud crece a cada paso que da, y el aire se siente pesado, como si lo apretara. Cuando llega a la sala, lo ve: un altar oscuro, lleno de objetos personales, fotos de niños de su familia. Con el corazón desbocado, da un paso atrás. ¿Qué locura es esta? ¿Su vecino está detrás de todo? Las posibilidades son aterradoras. Pero antes de que pueda procesarlo, escucha un ruido detrás de ella, el sonido familiar de la puerta trasera cerrándose. Rápidamente, se gira, y su mirada se encuentra con un par de ojos familiares que no esperaba ver. Son los ojos de su hijo mayor, apenas despierto, mirándola con confusión. «Mamá, ¿qué haces aquí?», pregunta con voz cansada. Ella siente un profundo alivio y terror a la vez. Su hijo ha interrumpido una escena aterradora, pero el peligro sigue acechando. Se agacha, intentando mantener la calma. Busca las palabras adecuadas, estaba revisando algo en la casa del tío. Pero algo en su interior le dice que no puede confiar en la inocencia de su hijo, ni en la suya propia. Algo oscuro se avecina, y lo peor es que podría estar dentro de su propia familia. La tensión se intensifica cuando escuchan un murmullo distante, como un susurro que atraviesa las paredes. Esos ecos lejanos les advierten que el verdadero terror apenas comienza. ¿Qué fue eso?, pregunta su hijo, y Daniela siente como el frío vuelve a envolverla, dándole la respuesta que teme: más profundas son las sombras en las que se adentrarán. La realidad que creía conocer es solo un velo que cubre lo inimaginable. De pronto, suena el timbre. Al abrir la puerta, la figura del tío de la sombra está de pie ahí, con una sonrisa fría y amenazante. «He venido por lo que es mío», murmura, y la oscuridad se cierra a su alrededor como un abrazo mortal. ¿Qué secretos revelará la noche? ¿Podrá Daniela proteger a sus hijos antes de que sea demasiado tarde? La respuesta se encuentra más allá de la puerta. La figura del tío de la sombra se destacaba contra la luz mortecina del pasillo. Su sonrisa era una mueca,
un gesto que parecía burlarse de la desesperación de Daniela. Ella sintió como un escalofrío le recorría la espalda mientras se preguntaba qué quería de ellos. Instintivamente, se interponía entre él y su hijo, protegía con su propio cuerpo lo que más amaba. ¿Por qué has venido?, preguntó, desafiando su propio miedo. El aire se tensió, pesado como una losa. La noche parecía hacerse eco en sus palabras, la oscuridad repleta de secretos a punto de ser desvelados. Vengo a reclamar lo que siempre ha estado destinado a mí, dijo el tío, su voz un rasguño que rayaba en el susurro. No puedes escapar de su destino, Daniela. La sombra siempre encuentra a sus presas, con cada palabra, el ambiente se oscurecía más, y las paredes parecían encogerse, atrapando a Daniela en esta pesadilla que se había desatado. Cada latido de su corazón resonaba en su cabeza como un tambor que anunciaba la tragedia. Ella parecía sentir como el frío de la noche se colaba en su piel, helándole la sangre. «No te llevarás a mis hijos», exclamó, ardiendo en una rabia desesperada. El tío no se inmutó, su sonrisa se amplió, y en un instante, él dio un paso hacia adelante. Su figura se estiró, como si el mismo aire lo alimentara, envolviendo la sala en un manto de oscuridad palpable. Daniela sintió como la desesperación se convertía en pura adrenalina. Hemos vivido aquí mucho tiempo. No tienes poder sobre nosotros. Pero su voz sonaba más como un eco que como una afirmación de fortaleza. Sabía que apenas podía contener el terror que se agazapaba detrás de cada sombra, mientras las visiones del tío parecían manifestarse a su alrededor. En su mente llegaron los recuerdos del altar, las fotos de sus hijos, los objetos personales. La conexión que él tenía con su familia comenzaba a cobrar un sentido aterrador. El sufrimiento alimenta su esencia, repitió el mantra impropio que había aprendido. Cada palabra se convertía en un grito de alerta, pero serviría de algo. Su hijo, viendo la confrontación, preguntó, ¿quién es esta persona, mamá? ¿Por qué parece que quiere hacernos daño? Su voz, tan inocente, rompió la tensión y le hizo sentir aún más impotente. Daniela apretó los dientes. No tienes que preocuparte, cariño, dijo, intentando que su voz sonara firme. Pero en su interior, se debatía entre huir o enfrentar aquella sombra ancestral que ningún humano debería conocer. ¿Qué pasaría si intentaba proteger a su hijo y solo lo ponía en mayor peligro? El tío de la sombra dio un paso más, acercándose cada vez más, y como si el tiempo se hubiera detenido, sus ojos se encontraban. En ese abismo oscuro, Daniela vio reflejado su propio miedo, sus dudas, y también lo que podía ser su futuro si sucumbía. Cada latido de su corazón resonaba, y en su interior, una voz le decía que quizás, solo quizás, había una forma de enfrentarse a ese horror. Cuando la tensión llegó a su punto máximo, un crujido rompió el silencio, como si un número más estuviera por entrar en la sala. Daniela giró la cabeza hacia la fuente del sonido y sintió que el aire se le escapaba. La puerta trasera, la que había olvidado para siempre, se abrió lentamente, dejando entrar un viento helado que parecía prometer el final. Una figura oscura, distinta al tío, emergió de la penumbra. «Mamá», susurró una voz familiar que hizo que el mundo de Daniela se congelara. Era su hija menor, con los ojos grandes y asustados, iluminada por la llameante luz de la esperanza. «¿Qué haces aquí?», gritó, pero su voz se perdió en el torbellino de emoción que sentía. El tío sonrió aún más ampliamente. «Ah, ahora la familia se completa», su voz resonó, y en ese instante, Daniela supo que la lucha estaba lejos de haber terminado. ¿Quién era realmente el tío de la sombra? ¿Podría salvar a su familia de aquellos que buscaban devorarlos? Mientras una nueva ola de oscuridad se arremolinaba a su alrededor, Daniela se dio cuenta de que su hogar había cambiado para siempre, y cada sombra acariciaba su piel como si estuviera pidiendo que se entregara sin resistencia. La próxima decisión que tome definirá no solo su destino, sino el de sus hijos. ¿Podrá encontrar el coraje para enfrentarse a la oscuridad? La respuesta vendrá del lugar menos esperado.
Daniela sintió que su mundo se desmoronaba. La presencia del tío de la sombra, que parecía devorar la luz, se intensificaba a medida que su hija avanzaba hacia ellos. Cada paso de la niña reverberaba en el silencio sepulcral, como un eco de desesperación. Entonces ella se detuvo, con los ojos fijos en el extraño. «Mamá, estoy asustada», dijo su hija con una voz temblorosa que hizo que el corazón de Daniela se hundiera aún más. ¿Cómo iba a protegerla de esta oscuridad? El tío sonrió con malicia, disfrutando el temor que reinaba en la sala. «Es muy tarde para que temas, pequeña. La oscuridad siempre ha estado contigo», murmuró, y su risa retumbó, como un trueno lejano que anunciaba una tormenta. Daniela apretó los ojos, tratando de encontrar en su mente una respuesta, un refugio. Sus pensamientos se agolpaban al mismo tiempo que la figura oscura se acercaba. Cada centímetro recorrido era como un rasguño en su piel. «Debes luchar, Daniela. Recuerda lo que sabemos de él», susurró una voz en su mente, la voz de su madre. Sabía que había algo que podía hacer. «No puedes llevarte a mis hijos», gritó, la furia brotando en su voz. El tío se detuvo, como sorprendido por la resistencia. A medida que retrocedía un paso, el suelo bajo sus pies pareció vibrar. «¿Qué te hace creer que puedes detenerme? Eres parte de esto, de mi legado». El aire se tornó más frío, apretando el pecho de Daniela con una presión creciente. La pequeña, a su lado, miraba a su madre con una mezcla de temor y confianza. «Mamá, ¿y si el tío tiene razón? ¿Y si hay algo oscuro en nosotros también?». La inocencia de su pregunta la atravesó como un rayo, pero no podía dejar que eso la afectara, no ahora. «No», exclamó con más fuerza. «Eres luz, mi luz. Nunca serás parte de su oscuridad». En su interior, una chispa de determinación comenzó a encenderse. Daniela recordó los rituales que su madre le había enseñado, fórmulas sencillas pero poderosas que mantenían el mal a raya. «El fuego y la luz son nuestros aliados», recordó mientras su mente trataba de conjurar la energía necesaria. Cualquier cosa era mejor que dejar que esa sombra se llevara a su familia. Daniel decidió utilizar todo lo que tenía, su amor, su valentía. Sin embargo, el tío entrecerró los ojos y se inclinó hacia ella. «¿Acaso crees que eso servirá de algo? Tu fe es su mayor debilidad». Una risa fría estalló en la habitación, llenándola de eco. Se sentía como si miles de gritos la atacaran. Aprovechando el momento, Daniela se armó de valor y buscó un objeto entre los escombros, algo brillante que pudiera servir de talismán. Con manos temblorosas, encontró un viejo espejo roto en el suelo y lo levantó, reflejando la escasa luz que quedaba. Sintió una conexión, un hilo dorado entre el espejo y su energía interior, y supo que lo usaría como protección. Sin pensarlo, se volvió hacia su hija y le dijo: «Mantente detrás de mí y no apartes la mirada de este espejo». No sabía cómo, pero algo en su instinto le decía que era su única esperanza. El tío de la sombra pareció perder momentáneamente su compostura, sus ojos ahora desorbitados. «No puedes escapar de tu destino. Tomas decisiones equivocadas, y ellos pertenecen a mí». El aire se llenó de ruidos inquietantes y susurros que parecían surgir desde todos lados. Cada sombra parecía cobrar vida, acechando, intentando arrastrarlos hacia su oscuro reino. Daniela se sostuvo fuerte. «Esta casa es nuestra. Nunca serás bienvenido aquí». Mientras lo decía, levantó el espejo y dejó que la escasa luz se reflejara amplia y rápidamente. Una explosión de luz iluminó el pasillo, y las sombras retrocedieron un paso. Por un tiempo, parecía que el poder del tío se tambaleaba, pero en ese instante de debilidad, el tío dejó escapar una risa profunda, retumbante. «Crees que has ganado, pero esto solo ha comenzado». Su figura se retorció y tambaleó, como si estuviera a punto de deshacerse, pero en su lugar se expandió, tomando forma de múltiples sombras que se acercaban.
Amenazadoramente, el horror se apoderó de Daniela mientras luchaba por mantener la luz del espejo en su lugar. No. No me lo lleves, gritaba su hija al ver cómo la oscuridad se cernía sobre ellas. Daniela sabía que solo tenían un instante antes de que la oscuridad se consolidara de nuevo. Debía actuar rápido y valientemente, pero el miedo intensificaba su inseguridad, el precio de su desafío aún no estaba claro. Esto no va a acabar bien, pensó, pero en el mismo instante, un grito desgarrador resonó en su interior. Este es nuestro hogar. Una última llamarada de esperanza surgió cuando sintió el calor de sus hijos cerca. Ahora o nunca, el tío de la sombra sonrió en la penumbra, pero algo cambió en su mirada. ¿Crees que el coraje del amor puede combatir la muerte? Y al mismo tiempo, las sombras se lanzaron hacia ellas, como un mar oscuro tratando de tragarlas. La batalla por el alma de su familia apenas comenzaba. En ese clamor de desesperación, el futuro se tornaba incierto, cargado de miedo y determinación. ¿Qué secretos de la oscuridad aún tendrían que enfrentar? ¿Cómo podrían liberar a sus hijos de una oscuridad que parecía comer todo a su alrededor? La noche apenas comenzaba a revelarle su verdadero rostro. La luz del espejo crepitaba, y el corazón de Daniela latía desbocado, a punto de estallar. Cada sombra que intentaba acercarse a ellas parecía una boca abierta lista para devorar lo poco que quedaba de su esperanza. ¿Qué hago?, pensó mientras la fría oscuridad se aferraba a su piel, como un abrazo mortuorio. Pero una chispa permanecía viva en su interior, alimentada por el amor a su hija. Confía en mí, le susurró al oído, con una voz que intentaba ser firme pese al terror que la envolvía. Con la determinación renovada, levantó el espejo con ambas manos, canalizando su energía a través del cristal. La luz rebotó contra las paredes, desdibujando las sombras por un breve instante. El tío de la sombra retrocedió al ver la luz, gruñendo con frustración. Eres solo un insecto que se aferra a la luz. La oscuridad no se puede anular, dijo, mientras las sombras a su alrededor se arrastraban como serpientes, buscando una forma de envolver a Daniela y su hija. ¿Acaso no comprendes que aquí siempre habrá una derrota esperándote? No es mi destino ceder a ti, gritó Daniela, y en esa declaración, sintió que una antigua fuerza surgía dentro de ella. Recordó las palabras su madre le había dicho antaño: la luz vive en ti, siempre que luches por ella. Las imágenes de ese pasado la empujaron a actuar. Con el espejo en alto, comenzó a murmurar un antiguo encantamiento que le había enseñado. Las palabras fluyeron como un arroyo, llenas de poder y vida. La luz de la vida es más fuerte que la sombra de la muerte, repitió. Mientras la luz del espejo se intensificaba, las sombras se agitaron, gritando en agonía, pero el tío no se dio por vencido. Su forma se desdibujó, convirtiéndose en una amalgama de oscuridad repulsiva. No puedes alimentarte de una luz que no es tuya. Soy tu herencia, tú me has llamado, bromeó, riendo en un tono que resonaba como una burla. Justo cuando la tensión alcanzaba un clímax insoportable, el espejo sembró destellos de luz que se expandieron como olas sobre la oscuridad. Las sombras temblaban, retrocediendo ante la intensidad del brillo. La cara de su hija, reflejada en el cristal, se iluminó como un faro, llenando a Daniela de valor. ¿Estás bien, mamá?, preguntó la niña, y su voz, aún asustada, parecía anclada en la esperanza. Sí, amor. Solo un poco más, respondió Daniela, sintiendo como el poder del espejo corría por sus venas. Pero el tío de la sombra había dejado de reír. Ahora, su expresión era de furia y desafío. Te advertí, Daniela. La oscuridad siempre encuentra su camino, dijo con un siseo profundo. Al instante, las sombras a su alrededor comenzaron a formar un torbellino, llevándose el aire, asfixiándola, como si el mismo espacio se volviera hostil. El espejo se agrietó. Un sonido seco y quebradizo resonó a través de la habitación. No. No puede ser, exclamó Daniela, intentando reorientar la luz.
pero algo dentro de ella comenzó a tambalearse. El miedo inicial volvió a apoderarse de su alma, haciéndola titubear. La sombra del tío avanzó, y de repente, un oscuro tentáculo se alzó, negro como la falta total de luz, dispuesto a tocar a su hija. «Mami», gritó la niña, con el terror marcado en su rostro. Daniela sintió el pánico golpeándola en oleadas, cada grito de su hija era un puñal directo a su corazón. Con las manos temblorosas, una idea atravesó su mente. La conexión. Si puedo unir la luz de mi amor hacia ella con la luz del espejo, cierra los ojos y concéntrate en nosotros, en lo que somos, le dijo a su hija con toda la fuerza que pudo reunir. Mientras la oscuridad parecía burbujear alrededor de ellas, Daniela cerró los ojos y dejó que las emociones fluyeran, pero, en ese momento de vulnerabilidad, oyó el susurro de una voz distinta que se filtraba en su mente. «Si me dejas entrar, te liberarás de este sufrimiento», decía el tío de la sombra, pero el eco de la voz parecía repetirse, ahora con un tono más seductor. «Conviértete en parte de mí», la lucha apenas comenzaba. Sin embargo, un destello de luz contenido apareció en el fondo del espejo. Daniela sabía que eso no era solo el reflejo del amor, sino quizás el último refugio contra el abismo que se acercaba. ¿Podría salvar a su hija y sí misma antes de ser consumidas por la oscuridad? La pregunta se agitaba en su mente, mientras el tiempo y la sombra parecían converger sin compasión. Sentía que el tiempo se desvanecía a su alrededor, como las sombras que se retorcían tratando de atrapar lo poco de luz que quedaba. Daniela concentró todos sus pensamientos, su amor hacia su hija era un faro, pero el tío de la sombra había comenzado a reír de nuevo, esta vez con un desdén helado. No puedes esconderte en un sueño mientras la realidad te consume. La oscuridad se deleita en tu desesperación, dijo, su voz resonando como si proviniera de un laberinto de ecos. El tentáculo negro se movió rápidamente, envuelto en un aura de malevolencia. Daniela abrió los ojos, y lo que vio fue aterrador. Las grietas del espejo emitían un brillo opaco, como un cielo tormentoso. «Mami, no quiero que me toques», decía su hija, al borde de las lágrimas, sus ojos inmensos reflejaban una mezcla de miedo y confianza. «Lo sé, amor. Confía en mí, por favor». Con cada palabra, Daniela sentía que la luz en su interior tambaleaba. La oscuridad parecía tener un peso físico, aplastando su pecho. La imagen de la niña la empujó a seguir adelante. Apretando los dientes, comenzó a murmurar el encantamiento de nuevo, aunque su voz era frágil y temblorosa. «La luz de la vida es más fuerte que la sombra de la muerte. Repite después de mí», pidió, sintiendo cada vez más la presencia oscura acechante. La pequeña sintió con determinación, a pesar del terror que la envolvía. Sin embargo, las sombras estaban más cerca ahora, como un mar de oscuridad que las observaba con hambre. El tío de la sombra estiró su tentáculo, que parecía querer deslizarse y apoderarse de la esencia de la niña. «Deja que se una a mí, Daniela. Déjala salir a la oscuridad, y tú también obtendrás tu libertad», sedujo, pero el tono de su voz era un gélido rayo de hielo, dañino y tentador. «No. No lo haré», repelió Daniela, a pesar de que su corazón latía desbocado de miedo. Ya no era solo el espejo o la oscuridad, era también su fe. Se concentró, dejando que la luz de su amor se filtrara a través del vidrio como si lo estuviera destilando. Con cada palabra, ella fue reconociendo que no estaba sola en esta lucha. Las sombras comenzaron a retroceder, pero no sin llevarse consigo un pedazo de luz. «Tú no entiendes, querida. Eres mi tesoro oscuro. La oscuridad te necesita y tú la anhelas. Únete a mí y podremos ser invencibles», murmuró el tío, volviendo a rodearla, como un abrazo helado. Sus manos aún sostenían el espejo, resplandeciendo débilmente. Daniela se aferró a la confianza que le dio su madre. «No. La luz es mi herencia, no la oscuridad», gritó, mientras su voz comenzaba a adquirir vigor.
Luego, sintiendo que la conexión con su hija se profundizaba, dejó escapar todo su amor en un solo grito. De repente, el espejo brilló con una intensidad tan cegadora que hizo que la habitación temblara. Las sombras gritaron, pero la luz las devoraba, fragmentándolas como un cristal hecho añicos. El eco de su grito resonó en la sala, y un remolino de luz se formó a su alrededor. La niña se unió a su lado, y juntas levantaron sus manos hacia el espejo. Juntas, murmuraron al unísono. La luz comenzó a abrumar a la oscuridad. Pero justo cuando parecía que la victoria estaba al alcance, un grito desgarrador resonó, una mezcla de rabia y pena. No he terminado contigo, Daniela, prometió el tío de la sombra, retirándose hacia las profundidades que nunca se veían, pero siempre se sentían. El espejo empezó a vibrar con una fuerza imparable, y de repente, ocurría lo inesperado. Una grieta se abrió, dejando escapar una sombra larga y serpenteante que intentaba arrastrar a ambas hacia su oscuro abismo. «Mamá», gritó la niña, y sus ojos estaban llenos de terror. «Aferrémonos a la luz, amor», dijo Daniela, tomando la mano de su hija con una ferocidad desesperada. La pelea no había terminado, y una nueva sombra comenzaba a formarse, más poderosa y oscura que la anterior. El temor volvió a apoderarse de Daniela. «¿Qué es eso?», pensó, sintiendo su propio mundo comenzar a desmoronarse mientras la sombra se expandía, abrumándolas. «No puedo dejar que esto suceda», se repetía, cuando una idea aterradora surgió en su mente. Tal vez el tío de la sombra no era el único enemigo que debían enfrentar. Todo lo que había temido podría ser solo el comienzo. Y mientras la sombra avanzaba, Daniela supo que cada paso los llevaría más cerca de algo inimaginable. «¿Qué hay detrás de la próxima sombra?», susurró, preguntándose si esa nueva amenaza sería el fin o la salvación. La sombra serpenteante parecía cobrar vida propia, estirándose y retorciéndose hacia Daniela y su hija. La habitación se oscurecía, como si la luz que aún luchaba contra la oscuridad estuviera exhausta. La grieta en el espejo se expandía, y un viento helado barría la habitación, trayendo consigo un eco lejano de risas macabras. «Mamá, no quiero irme», suplicó la niña, con un pánico que atravesaba el alma de Daniela. La hija de Daniela observaba a su madre con ojos llenos de terror, como si supiera que la oscuridad anhelaba devorarlas. Con su mano apretada sobre la de su madre, intentaba resistirse a la fuerza que las quería llevar lejos. Daniela apretó los dientes, volvió a murmurar el encantamiento, pero esta vez la voz le temblaba. La sombra parecía burlarse de ellas, y los ecos del tío de la sombra resonaban en sus oídos, recordándole su impotencia. «La luz se apaga, Daniela». «No. No te dejaré», gritó, sintiendo un impulso feroz que la empujaba a proteger a su hija a cualquier costo. Pero la sombra se abalanzó, haciendo que Daniela tambaleara. Era un peso que aplastaba su pecho, que la hacía temer lo peor. La luz del espejo comenzó a parpadear, y una parte de ella se sintió perdida. «No, por favor». Un rayo de luz volvió a destellar. La niña, con una fuerza inesperada, alzó su otra mano hacia el espejo. «Mamá, juntas estamos más fuertes». La determinación en su voz encendió un fuego dentro de Daniela. Juntas, eran un bastión de luz contra la oscuridad que las rodeaba. A medida que concentraban su energía, un aura brillante comenzó a emanar de ellas, y la sombra se detuvo brevemente, como si temiera el resplandor. «Eso es, amor. Sigue», animó Daniela mientras se sentía elevarse, dejando atrás el miedo y la duda, pero el eco del tío de la sombra reverberaba en la oscuridad. «Siempre vuelve, Daniela. La muerte es un ciclo, y siempre regresa». Las sombras pulsaban, buscando un resquicio, un punto débil donde hacer su movimiento. Un sudor frío recorrió la espalda de Daniela, y el ambiente se cargó de presagios. Tenía que ser más fuerte. «¿Qué hay detrás de la sombra?», se preguntó,
y con cada palabra formó en su mente la esperanza de un amanecer. Si hay una sombra, debe haber un camino, un propósito. El espejo vibraba violentamente, arrojando imágenes borrosas de un lugar oscuro, donde rostros de personas conocidas desaparecían en la niebla. La pequeña comenzó a llorar al ver algo que la desconcertó, pero su madre la rodeó con su luz. No temas, estoy aquí. Pero justo cuando la esperanza se encendía como una chispa en la penumbra, la sombra creció aún más, tomando la forma de figuras que una vez conocían, rostros familiares y llorosos que suplicaban ayuda desde el abismo. «Mamá, son ellos», gritó la niña, con un terror que agujereaba el corazón de Daniela. «No podemos dejarlos caer». «No. Ayudarlos significará perderte a ti», replicó Daniela, sintiendo el pesimismo asfixiante que la envolvía. «No puedo dejar que eso pase». Pero las figuras se transformaron, convenciéndolas con sus susurros, llenando la habitación con un eco de angustia y nostalgia. Enfrentándose al dilema, Daniela sintió sus fuerzas vacilar. ¿Salvar a su fila del horror o dejarla caer para salvar a los demás? Las sombras rugían, ávidas de su decisión, el peso de su elección caía sobre ella, y la oscuridad comenzaba a cerrar el cerco. De repente, un grito desgarrador hizo eco en la sala. No era de la niña, ni del tío de la sombra, sino de alguien más. «Ayuda», resonó en el aire y Daniela, helada, se dio cuenta de que la próxima sombra no sería una amenaza conocida, sino una revelación aterradora del pasado. «¿Quién grita?», murmuró su hija, incapaz de contener las lágrimas mientras la sombra se acercaba. Y entonces, en esa negrura impenetrable, una figura apareció entre los vapores del terror. El rostro se veía familiar. «¿Eres tú?», se preguntó Daniela, sintiendo que la luz se desvanecía, pero el misterio solo comenzaba. La figura comenzó a tomar forma, entre sombras y susurros. Era un rostro del pasado, una imagen que Daniela había intentado enterrar, su madre. La mujer, envuelta en tinieblas, la miraba con ojos desorbitados y vacíos, como si una parte de su alma estuviera atrapada en el abismo. «Mamá», susurró Daniela, la voz temblándole mientras la desolación la envolvía nuevamente. La pena y el terror se entrelazaban en su pecho, mientras la sombra avanzaba, agazapada en la nostalgia. «¿Por qué estás aquí?». El rostro de su madre se distorsionó en una expresión de angustia. «Daniela, no puedes dejar que la oscuridad gane. Ellos están aquí, ellos necesitan tu ayuda. Tienes que dejarla ir». Con cada palabra, la atmósfera se tornaba más densa. La niña, apretando la mano de su madre, comenzó a temblar. «No. No te vayas, mamá», gritó, mientras el pánico se reflejaba en sus ojos. Pero Daniela ya estaba atrapada en el imán del rostro familiar, fragmentos de recuerdos la arrastraban hacia la memoria del dolor. «No, no, no». Daniela se hizo más fuerte, su voz resonando en la oscuridad. «No puedo dejarla ir. Eres lo único que me queda». En ese instante, un eco de risas resonó más fuerte. Eran risas burlonas, como si la oscuridad se regocijara con el tormento humano. La sombra se fue estirando, tomando la forma del tío de la sombra, su figura espectral llena de tentáculos y ojos que relucían como astillas de albañil. ¿Ves cuánto te han llevado tus decisiones? Lo que crees que puedes salvar, ya no te pertenece. Abandónala y ven a mí, será más fácil», susurró con una voz suave y seductora. «Nunca», respondió Daniela con más garra, recordando la luz que había alimentado con su hija. «Nunca abandonaremos a nadie». Así, el aura comenzó a brillar nuevamente, debilitando por un momento a la sombra, que retrocedía con un chillido silencioso. «¿Y si esos a quienes quieres salvar son el costo que pagarás?», murmuró la figura de su madre. «¿Estás dispuesta a perder a tu hija por quienes no puedes salvar? ¿Es su vida menos valiosa que mi recuerdo?». Un frío recorrió el cuerpo de Daniela al escuchar esas palabras. No podía permitir que la sombra jugara con sus emociones, que la manipulase.
Con el corazón latiendo a mil, la mirada de su hija la trajo de regreso a la realidad. Mamá, por favor, no la dejes ir, suplicó la niña, sus lágrimas deslizándose sobre sus mejillas como luciérnagas perdidas en la noche. La voz dulce de su hija la recordó del mismo amor inquebrantable que su madre le había brindado, todavía presente como una luz tenue frente a la voracidad de las sombras. Mamá. Gritó la niña de nuevo. El eco de ese llamado les dio fuerzas. Daniela entendió que su hija era su único refugio del caos, y que un amor genuino podía convertir la oscuridad en una chispa de luz, pero justo cuando pensaban que podían avanzar, la habitación tembló violentamente. El espejo estalló en 1000 pedazos, y cada fragmento mostró un rostro conocido. Eran otros, aquellos a quienes había perdido, aquellos cuyas sombras ahora se mezclaban en el aire. Con cada imagen reflejada, la presencia del tío de la sombra rugía, echando su manto negro sobre ellas. No se puede escapar de mí, sonó imponentemente. La tensión estalló, y las sombras, ahora más voraces, empezaron a acercarse de nuevo. Daniela y su hija, sintiendo el poder abrumador, se unieron en medio de la tormenta de fragmentos de recuerdos, y abrazándose buscaron el valor para enfrentar lo que se venía. Juntas, siempre juntas, murmuró Daniela, conscientes de que deberían luchar no solo por su presente, sino por cada alma atrapada en ese juego macabro. El aire se volvió pesado, las sombras se manifestaban en toda su plenitud. ¿Podrían aguantar el embate? ¿Cuánto tiempo permanecerían firmes ante el llamado de la oscuridad? Y entre el caos, surgió una última pregunta que heló la sangre de Daniela: ¿podría dejar a su madre atrás y salvar a su hija, o estaba condenada a repetir el ciclo de dolor de su familia? Una voz, proveniente de las sombras, resonó: la decisión debe ser tuya, antes de que sea demasiado tarde. El tiempo se agitaba en su contra, y mientras la presión aumentaba, la oscuridad empezó a susurrar nuevamente, ofreciendo promesas tentadoras que llevaban cualquier esperanza a la desesperación. Decide tu destino, Daniela, retumbó la profunda voz del tío de la sombra, mientras todo comenzaba a desvanecerse. El ruido en la habitación crecía, ecos de risas desgarradoras que se entrelazaban con gritos y lamentos olvidados. Daniela sintió como sus piernas temblaban, no por el miedo, sino por la presión de una realidad que colisionaba con su corazón. La sombra avanzaba, su forma distorsionándose, haciéndose más tangible. La respiración de la niña junto a ella era un recordatorio constante de la fragilidad instantánea de su existencia. No podemos quedarnos aquí, gritó Daniela, sintiendo el tiempo fluir como un río agitado. La luz que aún brillaba de su vínculo con su hija parecía parpadear, a punto de extinguirse en la vorágine de oscuridad. Pero el ojo del tío de la sombra se centró en ellas como un cazador en su presa, buscando debilitar su determinación. Ven, Daniela, susurró la figura de su madre, su voz cargada de angustia. Es más fácil unirte a mí que luchar contra las sombras. La desesperanza te atrapará, al igual que a mí. Solo un paso y todo terminará. Las palabras caían como un veneno, pero el amor de su hija era un antídoto poderoso. No. No te creo, respondió Daniela, apretando la mano diminuta de la niña, uniendo sus fuerzas. Cada día, cada dolor, me ha hecho más fuerte. Justo entonces, entre el caos, vislumbró algo a través de los fragmentos del espejo roto, imágenes de rostros familiares, amigos perdidos, todos atrapados, todos implorando ser rescatados. Vieron a su abuela, al amigo que había caído en el camino. Las imágenes jugaban con su mente, sus rostros se acercaban, pero no había luz en sus ojos, solo la desesperación pura. Sus corazones latían por unión, pero también por advertencia. Cierra los ojos, le dijo Daniela a su hija, temiendo lo que pudiera encontrar. Y lo hizo. Con una determinación inquebrantable, comenzó a murmurar algo que su madre le había enseñado, un antiguo cántico para ahuyentar a los espíritus perdidos.
La familiaridad de las palabras la llenó de energía, como un escudo ante las sombras que intentaban arrastrar a su madre y a su hija a la oscuridad. Las sombras retrocedieron, pero el tío de la sombra seguía ahí, riendo con un sonido que atravesaba la esencia misma de la realidad, como si celebrara su lucha. ¿Y qué hará eso cuando cada uno de tus pasos está manchado de dolor? La oscuridad es poderosa, y la memoria de tu madre es una cadena que no puedes romper. No estoy sola, gritó Daniela, mientras una luz comenzaba a emanar de su corazón, rompiendo la red oscura que las rodeaba. Esto es por mi hija, por todos los que no tienen voz. De repente, las risas comenzaron a transformarse. Los rostros dentro de los espejos ahora se unieron, eco tras eco, como si todos clamaran por libertad. Una a una, las sombras se fueron debilitando. Sin embargo, el tío de la sombra se retorcía, enfurecido, como si su poder se viera amenazado. Nunca escaparás de mí. El vínculo de Daniela con su madre era quebradizo pero fuerte, como un hilo de oro que atravesaba el tiempo. Me has dejado el dolor de tus decisiones, dijo con fervor, pero no le heredaré más a mi hija. No. Esto termina aquí. El aire se encendió en una explosión de luz, mientras la oscuridad se desmoronaba, cada chispazo iluminando el rostro de su madre una última vez, antes de disolverse en el silencio eterno. Pero incluso en la victoria, algo cambió en la habitación. Al volver a abrir los ojos, Daniela sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. La luz que había luchado por mantener se desvanecía lentamente. No todo estaba resuelto. Las escalofriantes risas aún resonaban en el aire, pero ahora estaban distorsionadas, un eco sombrío del más allá. En la distancia, se escuchó un susurro ominoso: has ganado una batalla, pero la guerra apenas comienza. Daniela miró a su hija, sus ojos llenos de certezas y preguntas. La sombra aún no había terminado con ellas. ¿Qué nuevas amenazas aparecerían? ¿Quién o qué se interpondría en su camino nuevamente? La oscuridad seguía acechando, y ahora la cuenta regresiva para el próximo enfrentamiento comenzaba. La oscuridad que había acechado a Daniela y sus hijos estaba en retirada, pero el aire seguía pesado, cargado de una amenaza latente. Con el corazón latiendo con fuerza, Daniela miró a su hija, quien parecía entre asustada y curiosa al ver a su madre transformarse en lo que habían batalla por lograr, un faro de luz. Estamos a salvo, cariño, dijo Daniela, intentando que su voz sonara tranquila, aunque el ecos de las risas oscuras aún resonaban en su mente. La niña la miró con ojos grandes, llenos de fe y amor. ¿Y el tío de la sombra, mamá? ¿Por qué no se ha ido para siempre? Era la pregunta que llenaba el pecho de Daniela de temor. No lo sé, amor. Pero juntos, siempre juntos, seremos más fuertes. La oscuridad puede intentar volver, y quizás lo haga, pero lo importante es que nosotros peleamos y no nos rendimos. Sintió que la determinación crecía en su interior, una esencia que se alimentaba del profundo amor que sentía por su familia. El silencio tras el caos era abrumador. Las luces del hogar, que antes parecían amenazadoras, ahora se sentían tranquilizadoras. Fue entonces cuando un destello en el suelo llamó la atención de Daniela. A medida que se agachó, observó los fragmentos del espejo que había sido su salvación y su condena. En cada pedazo, veía reflejados rostros familiares, visiones de personas que habían enfrentado su propia oscuridad, por lo que ampliaba el abrazo del amor que la rodeaba. No, no puedo dejar que esto se repita, se dijo, mientras recogía los fragmentos. Cada uno simbolizaba una lucha pasada y recordaba el sacrificio de aquellos que había querido. Cuando se incorporó, de alguna manera sintió que cada fragmento guardaba un secreto que debía desentrañar. Se dirigió hacia el altar que había descubierto en la casa del viejo, una verdad que la había perseguido. Era necesario enfrentarlo. Ven, cariño, dijo a su hija.
Juntas, se dirigieron hacia el rincón del horror que había sido el epicentro del terror. La habitación había quedado en un silencio ominoso, masas de sombras aún se arrastraban en los rincones, como si tuvieran un último aliento. Debemos purificar esto, dijo Daniela, mientras se acercaban al altar, concentrándose en la luz y el amor que ambas irradiaban. Las chimeneas del hogar comenzaron a crepitar mientras ella pronunciaba aquellos antiguos encantamientos que había olvidado. La voz de su madre resonaba en su mente, guiándola. Miró a su hija y dijo, «Sosténme la mano, amor. Juntas vamos a transformar este lugar». Las sombras empezaron a vibrar, retorciéndose en el aire como si una corriente de luz naciera entre ellas. Lucharon junto al amor que las unía, y en un instante que podría parecer eterno, el altar comenzó a brillar. La luz se expandía, desmantelando cada fragmento de oscuro recuerdo, cada grito ahogado que había estado encerrado en ese espacio. Poco a poco, la risa del tío de la sombra se desvanecía, engullida por el resplandor. Daniela sintió que cada susurro de desánimo y miedo se cambiaba en alabanza, convirtiéndose en poder. «Este es nuestro hogar. Nunca lo dejarás», gritó, enrabiada pero decidida. Las sombras grises fueron siendo succionadas hacia el altar, acabando con el vínculo que las mantenía atadas al dolor. Finalmente, un rayo de luz pura estalló y el altar se desmoronó en polvo luminoso. Daniela dejó escapar un suspiro de alivio mientras se abrazaba a su hija. Las paredes del hogar parecían respirar de nuevo, comenzando a vibrar con una energía vibrante que no había sentido en años. «¿Lo hicimos, mamá?» «¿Estamos a salvo?», preguntó la pequeña, mirando hacia los restos del altar con ojos brillantes. «Sí, amor. Lo hemos hecho», respondió Daniela, sintiendo que el peso del miedo comenzaba a esfumarse. Pero en su corazón sabía que la guerra no había terminado, solo estaba en un alto. Días posteriores fueron meses de sanación y reconstrucción. Su hogar, que había sido un campo de batalla, se transformó lentamente en un refugio, cada rincón un recordatorio de la luz que habían creado juntas. Y así, en medio de risas y juegos, el eco de un pasado oscuro se fue desvaneciendo, secreto en forma de sombras perdidas. Sin embargo, siempre había un rincón en su alma que susurraba sobre la oscuridad. A veces Daniela sentía que había un hilo tenue que nunca se rompería, pero su amor por su familia le daba fuerza. Era hora de enseñar a sus hijos que aunque existen sombras, siempre hay luz para contrastarlas. «Recuerda», les decía con frecuencia, «la verdadera fuerza reside en nosotros, en el amor que compartimos». Y así lo haría, seguiría luchando cada día, porque el amor nunca se rindió, y prometía convertirse en su mejor defensa contra la oscuridad que siempre acecharía. Cada noche, antes de dormir, iluminaban su hogar con historias de luz y esperanza, fortaleciendo su vínculo, armándolos para cualquier sombra que aún pudiera asomarse. «Nada nos puede quitar esto», repetía, sintiendo cómo se cerraban otras sombras en su interior. Un día, cuando la tarde se estaba desvaneciendo en una paleta de colores cálidos, una risa alegre resonó en su hogar, y en un rincón oscuro, un destello de esperanza brillaba tan intensamente que parecía invitar a un nuevo amanecer. El futuro todavía estaba en sus manos, y con el amor como su fortaleza y guía, Daniela sabía que siempre habría un camino hacia la luz, sin importar cuán profundas fueran las sombras. Al final, el hogar de Daniela se convirtió en un faro, un monumento al coraje y a la victoria sobre lo que intenta arruinar la vida. Y aunque el tío de la sombra podía regresar en cualquier forma, la unión de su familia sería más fuerte que nunca. No serían solo una historia de terror, serían una leyenda de luz. Y ahora, querido lector, es el momento de actuar. Necesitas suscribirte inmediatamente para acompañarnos en más historias exclusivas que te harán vibrar. Dale al botón de like ahora mismo, porque realmente alimenta nuestro algoritmo, y tu apoyo es crucial. No olvides inundar la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y, por favor, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión.
Tu voz cuenta, no esperes ni un segundo más para mostrar tu apoyo.